Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, hermano, que nos ha permitido estar aquí. Que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora, hermano, quiero que reciba con un aplauso muy grande al Espíritu del Señor que mora y habita en la vida de mi primo Israel. Amén. Él nos trajo la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Vente, Israel. Y le damos la bienvenida, es la segunda vez que está con nosotros, así que abra su corazón para recibir lo que el Señor trae a nuestras vidas por medio de lo que el Señor le ha hablado a él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Es un gusto y un placer, un enorme privilegio el hoy estar con todos ustedes. Saben que los amamos, que los llevamos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras oraciones sobre todo. Y damos gracias a Dios porque podemos decir que Él ha estado con nosotros. El Eterno nos ha guardado en el hueco de su mano preciosa, nos ha dado ese poder, esa victoria ante todas esas circunstancias, aflicciones que tenemos. Y el día de hoy, pues que nos toca impartir la palabra, pues quiero que me acompañe a hacer una oración para empezar en el tema y que el Espíritu Santo nos hable, el Espíritu Santo nos ayude a entender cada vez más las Escrituras, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor. En esta tarde venimos delante de ti, como dice tu palabra, venimos delante de ti con acción de gracias. Venimos delante de ti, papito lindo, humillados al Señor bendito, clamando, Señor, por un espíritu de revelación para nosotros, tu novia, un espíritu de entendimiento, Señor, que tú nos reveles las llaves de tu palabra, que tú seas guiándonos a través de tu bendita palabra, Señor, y te pido que por favor esta palabra no caiga al piso, sino que quede sembrada, papito, en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Pues nosotros hemos estado viendo cómo está el mundo, ¿no? Girando. Vemos que cada día hay más hambre, cada día hay más maldad, cada día, como dice la palabra, porque el amor de muchos se enfrió, entonces la iniquidad o la maldad es más en el mundo. Y desgraciadamente esa maldad muchas veces está también en nosotros, la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Muchas veces la palabra nos guía y nos enseña qué es lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos muchos planes de futuro, pero realmente el Señor dice que nuestros planes no son los de Él, que los planes de Él son de bienestar para nosotros, que lo que Él piensa o esos planes que Él tiene para con nosotros va a ser para algo mejor, algo todavía que nos va a llevar a un proceso. Y en ese proceso nosotros vamos a tener que entender cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros cuando estamos atravesando por una circunstancia, nosotros preguntamos el por qué. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué? Pero la realidad es de que nosotros tenemos que preguntar que es para qué. Como dice la palabra, yo te llevaré al desierto para que en el desierto te enamores de mí otra vez, para que regreses a ese primer amor. Pero ese primer amor va a llegar solamente cuando nuestro corazón y nuestra mente estén enfocados en Él. Cuando nosotros abramos nuestro corazón y entendamos la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Eterno. Por eso quiero que nos acompañe a Efesios 6:12 para entender un poquito más de contra qué es lo que nosotros tenemos lucha.
Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros aquí entendemos que nuestra sangre no es contra nuestro hermano, sino contra algo que está influyendo a nuestro hermano. Pero en otra versión me llama la atención porque dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos. Nuestra lucha es contra los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros o expertos, los gobernantes mundiales de maldad en la oscuridad presente, contra las esferas sobrenaturales. Entonces aquí nos deja ver algo muy importante, que aquí el primer punto que es la lucha es contra el despotismo, y el despotismo es una actitud, el ser déspota. Entonces, vamos a entender un poquito más qué es el despotismo. Muchas veces aquí la palabra lo que nos dice es, la primer lucha que tenemos es contra las actitudes. La primer lucha que tenemos es contra la altanería, contra el racismo, contra el despotismo, con todas esas actitudes que al Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, no le agradan. Esas actitudes las cuales lo único que hacen en vez de atraerlo es alejarlo. El Espíritu Santo funciona para redarguirnos, está en nosotros, es una persona en la cual debería de ser la persona más importante de nuestra vida. Porque cuando el Señor Jesucristo cumplió su ministerio terrenal, a Él dice, yo me voy, pero viene el Consolador, viene el otro Consolador. Entonces, es el que ahora está habitando en nosotros, es aquel que tiene el poderío de nuestra vida para decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. ¿Sabes qué? Pide perdón. ¿Sabes qué? Tienes que cambiar en esto, en aquello. Pero muchas veces nuestro corazón es frío. Muchas veces nos resistimos a la voz del Espíritu Santo. Pero esa primera lucha que tenemos es contra ese carácter, contra esa actitud. De yo, ¿por qué le voy a pedir perdón empieza a alojar en nosotros? Y posteriormente eso va a traer una consecuencia. Y eso que va a traer es una iniquidad, es una maldad. Porque ahora, posteriormente, lo que nosotros vamos a querer para la otra persona es que le vaya mal. Como ella que me hizo esto y lo otro, le está yendo mejor que a mí. Como a él, como a esta, le está yendo mejor. Y es cuando nosotros nos enteramos que a una persona le pasa algo, que nos alegramos, que muchas veces juzgamos. Es porque no está en los caminos de Dios. Es porque esto o es por el otro. Pero esa actitud primaria que nosotros tuvimos es nuestra primera lucha, según la marcado en la palabra de Dios. Esas actitudes que muchas veces tenemos con miembros de la iglesia. Esas actitudes que posteriormente ese rencor no lo vamos a poder sacar solos. Porque ya cuando sentamos vamos a estar odiando a muchas personas y ese odio nos va a carcomer por dentro. Entonces esa es la primera lucha. Dice después contra los poderes. ¿Contra qué tipo de poderes se está refiriendo acá? Contra los poderes que nosotros le damos a otras personas. Contra los poderes que les damos a algunos objetos. E incluso contra poderes que nosotros le damos a algunos demonios o espíritus. Muchas veces alguien se resiste a querer cambiar. Muchas veces alguien se resiste a querer sacar ese odio, a querer sacar esa amargura. Porque ya es parte de él, porque ya es parte de su vida. Ese poder ahora está rigiendo o tiene autoridad bajo la vida de esa persona. Entonces la segunda lucha es contra los poderes que nosotros le damos. Dice, contra los espíritus que son maestros o expertos.
Muchos espíritus nosotros sabemos que crean atmósferas, que los espíritus nosotros sabemos que son especialistas, como dicen acá, expertos en saber cómo hacernos caer. Muchas veces saben ellos qué cosas están influyendo en nuestra vida, qué pensamientos tenemos. Pero el tema no es ese. El tema es que nosotros tenemos lucha contra eso. Pero la importancia, o cuál es la importancia en este caso de la influencia de la iniquidad en la casa de Dios. La iniquidad se conoce como Babilonia, o como la reina del cielo, o la maldad. La palabra de Dios nos la describe cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos, por ejemplo, en Jeremías, acompáñenme a Jeremías 7:18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Ahí está hablando el Señor. Ahí lo que nosotros podemos ver, que esa ofrenda, esas tortas en este caso que aquí nos dice el profeta Jeremías, eso lo hacen para ofenderme. Esa unidad o esa actividad familiar la están haciendo para ofenderme. Pero ahorita vamos a entender un poquito más de qué es la iniquidad y cuál es la influencia de esa iniquidad en nuestra vida. Y en el nombre sea de Dios, esa iniquidad hoy tiene que quedar fuera, porque el Espíritu Santo tiene el poder para arrancar toda iniquidad de nuestros corazones y de nuestras vidas y hacernos libres de eso. Pero para eso nos tiene que revelar en qué estamos mal para poder mejorar. Entonces, en Apocalipsis 17:5 dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el capítulo 6, en el versículo 6, dice, y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombró grandemente. Entonces, aquí hay algo muy importante. Si nosotros sabemos que la iniquidad en estos tiempos está en aumento, esa maldad nosotros sabemos que está en aumento, eso que sabemos que está creciendo en el mundo, que vemos cuánta maldad hay día con día, no vamos muy lejos, las balaceras en Estados Unidos, no vamos muy lejos, las noticias que han estado saliendo. Entonces, si nosotros sabemos de esa maldad que hay en el planeta, ¿qué estamos haciendo nosotros como remanente de Dios para mitigarla? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros, cuando estemos en el tribunal, nos digan, siervo fiel y bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor? Tenemos que nosotros anhelar que nuestro Rey nos diga eso, pasa al gozo de tu Señor. Pero eso nos lo van a decir cuando nosotros primeramente quitemos la iniquidad de nuestras vidas. Y segundo, ayudemos a las otras personas a quitar la iniquidad de sus vidas. Muchas veces nosotros tenemos que salir a predicar, como dice la palabra. Tienes que salir y predicar las buenas nuevas de Cristo. Predicar y empezar, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Cómo me va a amar si yo soy un asesino? ¿Cómo me va a amar si yo soy esto, si yo soy aquello? Dios te ama. Pero te ama arrepentido. Te ama poniendo de tu parte para cambiar. Porque el Señor
Dice la palabra que sobre todo juicio sobreabunda su misericordia. Y nosotros tenemos una gran bondad en Él, que es su corazón. Con Dios nuestro Dios tenemos que saber que es amor. Y nosotros recurrimos a nuestro papá. Nuestro papá nos acobija. Nosotros tenemos que amarlo. Tenemos que estar agradecidos con Él. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es meramente por Él. Porque Él, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de esa iniquidad que tal vez tenemos en nuestra vida, Él nos ama y nos perdona. Cuando el Señor Jesús se fue, cuando acabó su ministerio terrenal, dijo: no se preocupen, no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el Señor Jesús está abogando por nosotros en el tribunal del Padre. Pero el Señor Jesús nos dejó una obra, y esa obra es, cuando Él estaba acá, dijo: yo soy la luz de este mundo. Él se va y dice: ahora vosotros sois la luz de este mundo. Entonces nosotros tenemos que regir como luz. ¿Qué es lo contrario a oscuridad? La luz. Cuando dice la palabra: y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se movía sobre el abismo. Entonces, sobre el abismo, sobre todo oscuro, había una luz. Y esa luz era el Espíritu Santo. Y en medio de toda esta oscuridad que está comiendo o carcomiendo a la tierra, tiene que haber luces. Y esas luces tenemos que ser nosotros, predicando la sana doctrina, predicando y diciéndole a la gente: arrepiéntete porque Cristo viene. Tenemos que nosotros estar firmes en la flecha. ¿Para qué? Para recibir y tener el encuentro con nuestro amado. Entonces, aquí en Apocalipsis nos dice que esta mujer que salió del mar, así lo pone la palabra, que surge del mar, dice que tiene escrito en su frente: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que esta iniquidad, al momento de que va a surgir, esta iniquidad va a estar ebria, pero va a estar ebria con la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Entonces, aquí lo dice en Apocalipsis. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que va a estar ebria con la sangre de los testigos de Jesús? Cuando nosotros nos vamos, dice, y regresamos a Jeremías para entender un poquito más de quién es la reina del cielo, nosotros nos vamos a dar una pequeña perspectiva de quién es. Dice en Jeremías 44:17: sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacían nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. La reina del cielo era una diosa la cual adoraban, pero esa es una entidad a la cual es una de las entidades más bien que ha prevalecido a lo largo de toda nuestra historia. Aquí en Jeremías, si nosotros seguimos leyendo esta parte de Jeremías, nos damos cuenta que Jeremías lanza una profecía hacia ellos. Y esa profecía no les gusta mucho, porque dice que el Señor Jesús, el Eterno, habla a través de Jeremías y le dice: ahora, como ustedes solo están haciendo esas tortas que ya le veíamos solo para ofenderme, entonces viene un castigo para ustedes. Y el Señor, a través de Jeremías, empieza a dictar todo ese castigo.
Pero esta entidad, esta reina del cielo, también nosotros la conocemos o como la iniquidad, la maldad y Babilonia, ya lo habíamos dicho. Y esta iniquidad se habla por la mayoría de veces en Apocalipsis, en Jeremías y en Hechos. Y ahí es cuando nos dan una perspectiva de quién es. Y esta entidad está representada en el mundo, primeramente, como la guadalupana. Segundo, como la Estatua de la Libertad de Nueva York. Tercero, como la diosa Atenea, del lado europeo, en el lado de ese continente. En Roma, perdón. Está como la diosa Atenea. Está como Atira. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, también están como algunas vírgenes de allá. Y esa diosa lo que quiere es que nosotros le demos esa ofensa a Dios. Ella se alimenta de todas esas ofensas hacia Dios. Y nosotros podemos pensar, ¿qué es una ofensa para Dios? ¿Qué es lo que en mi vida está mal? En lo cual con eso yo estoy ofendiendo a mi Creador, a Dios. Y una de ellas, como dice la palabra, el que ama, todo lo cumplió. Porque en el primer mandamiento espiritual dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el primer mandamiento que Dios nos pide es el amor. Si nosotros empezamos a escudriñar la palabra sobre el amor, nosotros vemos y dice, ¿cómo piensas tú amar a lo que no ves si lo que ves no lo amas? Entonces ahí el primer punto es, ¿cómo se ofende a Dios? No amando a nuestro prójimo. ¿Cómo se ofende a Dios? Teniendo resentimiento, teniendo odio, teniendo amargura. Porque de esa manera eso es lo oponente al amor de Dios. El amor de Dios te dice que salgas y ames a tu enemigo. No que lo condenes. No que le digas, sí, Señor, yo declaro que le va a llover fuego del cielo en su casa y se va a abrir la tierra y se lo va a tragar. Eso no te lo dice la palabra, sino te dice, ámalo. Ámalo. Porque cuando tú ames a esa persona que te hizo mal, en ese momento ya no estás ofendiendo a Dios, sino ya estás cumpliendo sus preceptos. Ya estás poniendo lo que no te lo está diciendo un hombre, sino te lo está diciendo la palabra. Y la palabra es la palabra profética más segura que tenemos. Entonces la palabra te está diciendo, ama. Ama a tu hermano. Ama a aquel que te hizo daño. No guardes ese rencor en tu corazón. No guardes, no le des ese atributo en tu vida a la reina del cielo, sino sácalo. Despréndete de ese odio. Despréndelo y hazte libre de eso. Odiando, hay mucha controversia en la palabra odio. Pero yo creo una cosa, que el Señor nos puede hacer libre de eso. Yo creo que todo el poderío de nuestro Dios omnipotente, de nuestro Padre Celestial, que solo con su voz se creó todo lo que vemos y todo lo que conocemos y todo lo que no vemos, ese poderío nos está respaldando. Y ninguna potestad, ningún demonio se resiste a ese poder, porque dice que toda rodilla se doblará ante Él. Entonces nosotros estamos del lado del Todopoderoso. Cuando llegue ese odio, y yo estoy del lado del Todopoderoso.
Entonces, ese es un obstáculo con algo que no estamos nosotros obedeciendo a Dios o lo estamos ofendiendo. El segundo obstáculo con el cual nosotros lo estamos ofendiendo es como dice la palabra. Dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en tu caminar desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. El segundo punto, cuando nosotros estamos ofendiendo al Señor, es cuando no lo tenemos presente a Él. Cuando pesan otras cosas más que Él. Cuando es más importante el ver a una persona que estar en intimidad con Dios. Es más importante, perdón la palabra, pero es más importante hacer idolatría de una persona que alojar en nuestro corazón a Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que muchas veces a la semana le destinamos a Dios un domingo, un miércoles, un lunes, un martes, dependiendo. Pero, ya va a ser martes otra vez, ya va a ser domingo. Mañana me tengo que levantar temprano porque el culto empieza a tal hora y tengo que estar presente. Y luego el hermanito Israel que se tarda como 10 horas. Y luego la alabanza. ¿Te pesa venir a la casa de Dios? ¿Te pesa venir a entrar en amoríos con Él? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en tu casa? ¿Salir a comer? ¿Salir a tal lado? Y la palabra y el templo puede esperar, porque primero está esto. Entonces, no estamos cumpliendo sus preceptos. Que dice, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros tenemos como ese remanente de Dios, como esa iglesia, como esa luz. El Señor en ese momento nos pasó algo muy fuerte, una responsabilidad demasiado fuerte. Porque Él decía, yo soy la luz. Pero después te dijo a ti, o más bien nos dijo a nosotros, ahora ustedes son la luz de este mundo. Entonces la tarea que tenía el Señor Jesús en la tierra, esa responsabilidad, la pasa a nosotros. Ahora, en este punto, nosotros tenemos que ser como el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos predicar con el testimonio. Nosotros podamos predicar de, hay algo extraño en la hermana Cata. Hay algo extraño, tiene un brillo en su rostro que nos llama la atención. Yo quiero ser como ella. Muchas personas te dicen, clámale a tu Dios, ora a tu Dios por mí. Porque cuando tú le clamas a tu Dios, pasa algo, sucede algo, porque nuestro Dios es real. Nosotros no le levantamos gloria ni honra a ningún ídolo, sino nosotros se la levantamos al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús nuestro Señor que revivió. Entonces, esta iniquidad que se halla en nuestro corazón es aquella por la cual muchas veces nos pesa venir a escuchar la palabra. Muchas veces preferimos, perdón la palabra, pero quedarnos acostados. Decir, hoy otra vez toca. Pero tendríamos que estar alegres. Porque el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Y ahora nosotros entramos al lugar santísimo
a decirle cuánto le amamos, a decir que lo anhelamos, a decir que estamos agradecidos con Él por todas las bendiciones que nosotros tenemos. Entonces, esa es una segunda con la cual nosotros estamos ofendiendo a Dios. Generalmente, el trabajo de esta entidad es familiar. Como nosotros lo leíamos, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa. Entonces, por lo general, el trabajo de esta entidad es familiar. Y eso quiere decir que por lo general, si un papá odia, el hijo lo va a ver. Va a ver a qué persona está odiando, a qué persona no le cae bien su papá. Y de inmediato al hijo ya le va a caer mal. Porque le va a decir, no, es que tú le hiciste esto y esto y esto a mi papá. Aunque el papá se lo haya contado de distinta manera. Entonces, y eso pasa también cuando la cabeza, en este caso la cabeza, el hombre, también influye a la mujer. Y ahora el equipo se llena de odio. El equipo se llena de envidia. Y juntos están ofendiendo a Dios. Cuando juntos, sin saberlo, ya el odio, como dice la palabra, que no se halle una raíz de amargura en el estanque, porque lo va a contaminar todo. Entonces, el estanque es la casa. Si nace una raíz de odio, todo el estanque se va a contaminar. Y posteriormente, como decimos, el trabajo de esta entidad es familiar. Va a ser, en vez de una casa de Dios, una casa en donde va a habitar el Espíritu Santo, la templanza, la mansedumbre, el amor, la fe, va a habitar el odio. Y es en ese punto cuando el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo viene y te dice, hey, no está bien que odies a tu prójimo. Hey, no está bien que le tengas envidia a tu prójimo. Al contrario, ¿cómo fue sanado Job? Nosotros conocemos la historia de Job, que dice que Job era muy rico, que Job tenía ganado, que tenía tierras, que tenía su familia, en su familia tenía su mujer, tenía a sus hijos. Y un día llegó el acusador delante de Dios y le dijo, claro, Él te es fiel porque le das todo. Y el Señor Jesús le dio la autoridad para empezarle a quitar sus bienes. Pero cuando nosotros leemos Job, vemos cuando él fue sanado. Y cuando fue sanado es cuando pidió por sus amigos, cuando pidió por alguien más. Cuando a pesar de todo lo que él traía, a pesar de todas esas enfermedades y esas escasez, él pidió por sus amigos. En ese momento dice la palabra que lo sanó. Entonces, ¿cómo vas a ser sanado tú del alma? ¿Cómo vamos a ser nosotros sanados del corazón? Amando a nuestro prójimo, pidiendo por ellos. Cuando ese sentimiento de envidia sea quitado de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando ese sentimiento de resentimiento sea arrancado. Cuando tú le pidas por tu enemigo a Dios. Señor, yo no sé por qué hizo esto. Yo no sé por qué le caigo tan mal, si lo queremos poner de este punto. Pero yo lo bendigo. Yo profetizo que en su vida va a tener bendición, que en su vida va a tener
gozo que tú vas a estar en su vida de esta persona que tal vez me hizo daño. Y ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a ir saliendo, ayúdame, tú sana estas heridas, cauteriza las heridas de mi corazón y ayúdame a salir. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro estanque no se llene de amargura. Cuando en el siguiente capítulo, nosotros en Zacarías, 5:7 dice: y vi que se alzaba una tapadera de plomo, y en medio del efa estaba sentada una mujer. Versículo 8 dice: el ángel me dijo, ahí tienes a la iniquidad. Y la echó inmediatamente del efa y tapó su boca con la tapadera de plomo. A Zacarías se le fue mostrada la iniquidad. Si nosotros seguimos leyendo, dice, en otra versión dice, me dijo, es la maldad. La empujó dentro del recipiente y puso la tapadera de plomo. Entonces, ¿por qué la empujó? Si nosotros ahorita abrimos esta puerta y alguien está sentado, no me voy a meter hasta adentro a empujarlo y la vuelvo a cerrar. Sino aquí lo que nos quiere decir es que cuando ese ángel levantó la tapadera de plomo, esta mujer, esta maldad, esta iniquidad, quiso salir. Entonces el ángel la empuja y vuelve a sellar el efa. Pero aquí, entonces la iniquidad está encerrada. ¿Pero en dónde? Porque aquí lo dice, y puso la tapadera de plomo. Pero esa iniquidad va a salir. Y sale en un versículo que ya leímos, que fue Apocalipsis 17:5. Dice que del mar surgió, y dice, del mar surgió una mujer, y de su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera. Entonces en ese punto sale. Y si seguimos leyendo ese versículo, dice, pero al final se querrán oponer contra Dios, pero Dios los va a destruir. Pero entonces va a salir. ¿Y cómo es que va a salir? En los últimos tiempos. Y hay algo que nosotros estamos viviendo, que es el principio de dolores de parto. Y ese dolor, ese principio de dolor de parto, es porque el niño, el bebé, ya va a nacer. Y dice la palabra que en cuanto nazca el niño, el bebé, es así arrebatado. Porque el dragón sale queriéndolo devorar. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo. Pero hay algo. Existe algo. Y ese algo, más bien es alguien que nos da la victoria para este último tiempo. Para que nosotros, su pueblo, no estemos contaminados con iniquidad. Hay alguien que nos limpia. Hay alguien que nos conoce. Y hay alguien que nos va a quitar esa iniquidad y ese alguien se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo, en Apocalipsis lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y después le dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero falta algo, falta un tercer Señor. Falta Señor Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu Santo.
Y la palabra nos dice que el único pecado que no se le será perdonado al Hijo del Hombre es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque el Señor profetizó lo que habría que venir. Así como también en la historia nosotros vemos sombras y figuras del Señor Jesucristo, Él profetizó y dijo: en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar? Porque se multiplicó la maldad. Y se enfrió porque la maldad entró a sus corazones. Entonces nosotros, como remanentes de Dios, tenemos que mantenernos en un canal especial de comunicación con Él. Diario tenemos, en nuestro día a día, podemos hacer 1001 actividades, pero tenemos que tener un tiempo específico para decirle gracias. Gracias porque es mediodía y tú me has guardado. Gracias porque por esto y esto, por esta salud que tengo. Pero también tenemos que dar gracias cuando no estamos bien. Gracias porque me trajiste al desierto a que me enamorara más de ti. Gracias porque en esta enfermedad yo voy a ver tu mano de misericordia cómo me va a sacar. Gracias porque en esta escasez voy a ver tu mano impresionantemente en mi vida. Y voy a ser un testigo más de tu gloria tan perfecta y tan bonita que tienes hacia nosotros. De ese amor que tienes hacia mí. Porque Él nos amó desde más bien sin conocernos. Él dijo, cuando el Padre preguntó, ¿y ahora a quién enviaremos? Dice la palabra que hubo un silencio en el cielo hasta que se escuchó la voz de nuestro Salvador que dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir y voy a cumplir la función de la ley y los voy a rescatar, y ahora van a vivir bajo la gracia, y esas enfermedades yo las voy a llevar, y esos demonios yo las voy a llevar, y todos aquellos problemas, aflicciones, yo los voy a pagar en la cruz, porque los amo. Entonces, esta entidad lo que quiere es que nosotros ofendamos a Dios. Pero también hay algunos modos, otros modos en los cuales nosotros ofendemos a Dios. Dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de su esposo, y se volvió una estatua de sal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es otra ofensa hacia Dios? Hacer cosas a espaldas de Él, queriendo fingir hacer cosas a sus espaldas. Si ya sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿queremos nosotros engañar? En donde decimos, si digo esta mentirita, no va a pasar nada. Queremos hacer cosas detrás de Dios, o incluso muchas veces detrás de nuestras autoridades. Tus papás, tu pastor. Queremos hacer cosas detrás de ellos, en donde no me vean, pero Dios te está viendo. Dios está ahí. Y hay una noticia, que cuando nosotros estemos en el tribunal de Jesús, en el tribunal de Dios, te van a decir, ¿y por qué hiciste esto? Porque el acusador va a estar ahí.
Y ahí sí no vamos a tener escapatoria. Es personal, como la palabra nos lo dice. La salvación es personal. Ese día que entreguemos cuentas de nuestra vida va a ser personal. Y vamos a entregar cuentas de todas aquellas cosas buenas y malas que hemos hecho. Entonces, la mujer de Lot, también nosotros lo vemos en Números 11:5, una sombra de ella. Porque si nosotros nos remontamos a la historia de la mujer de Lot, su mujer fue la que hizo que se separara de Abraham, la que hizo que se fueran a Babilonia. A pesar de que Abraham los fue a rescatar en la guerra, él le dijo, vamos a regresar a Sodoma y vamos a seguir ahí. Ella anhelaba el pecado. Números 11:5. ¿Cómo echamos de menos el pecado que cometíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, cebollas y ajos. Otra ofensa para Dios, echar de menos el pecado. Híjole, ¿cómo echo de menos un cigarro? ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo echo de menos esa sensación en la boca? ¿Cómo echo de menos esa sensación de cómo me ponía? Echas de menos el pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque la palabra de Dios dice que tu cuerpo no te pertenece, que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y es como si ahorita nosotros acá, en este templo tan bonito, le empezamos a tirar basura. Ahorita yo soy el primero en sacar y tiro un papel. Continúan tirando cosas. El templo está sucio. El templo no es agradable. Si alguien viene de fuera y lo ve así, no se va a querer meter. Y es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. Viene, dice, voy a ver cómo está mi templecito. Y lo ve todo mugroso, todo lleno de basura. Extrañando el pecado. Entonces extrañan el pecado. A mí no me extrañaba. Extrañaban lo que hacían en Egipto. Extrañaban lo que hacían antes de que yo redarguyera sus vidas. Entonces pasa algo muy importante, que nosotros también, todo está en la palabra. La palabra es bendita y gloria a Dios que el Señor nos da la revelación para seguir estudiándola. Dice la palabra, y cuando el Espíritu de Dios se alejó de él, de inmediato vino un espíritu inmundo a atormentarlo. Entonces, a falta de Espíritu Santo en nuestra vida, hay alguien más. Y eso sale con ayuda. Pero hasta que la persona reconozca su situación, hasta que la persona reconozca en qué punto está el parado. Pero esa es una oportunidad más que da el Espíritu Santo. Él se aleja y dice, regreso para ver si ya me extraña, para ver si ya me anhela. Porque nos pasa como el hijo pródigo. Nosotros le decimos al Señor, me quiero ir, echo de menos el pecado, echo de menos Egipto. El Señor te dice, ve. Pero cuando Egipto nos tira al pozo del pecado, nos ponemos en todo el lodo, nos pasa lo que nos pasa, entonces regresamos. Y el Señor no está ahí para decirte, te lo dije, estás así por pecador. No te lo dice así. Él te dice, ¿qué aprendiste? Que sin mí nada podéis hacer. Que yo soy la esperanza, yo soy tu estandarte en tu vida. Y llegamos con Él.
y Él nos limpia, Él nos da de comer, Él nos baña, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La mujer de Lot desobedeció una orden de Dios. 1. Actuó detrás de Dios y de su esposo. 2. Cuando en una versión dice, bueno, más bien en la que leímos dice, deseó el pasado, deseaba lo de Egipto, miró atrás, no se desprendió de su vida pasada, sino la seguía anhelando. Y esas 3 son puntos en los cuales nosotros deshonramos a Dios, lo estamos ofendiendo. Y como lo dijimos, a falta de Espíritu Santo, llegó un espíritu inmundo a atormentarlo. Entonces el Espíritu Santo es alguien que nosotros lo tenemos que tratar como es, como Dios. Darle la autoridad y reconocer su señorío en nuestra vida. Desear que Él baje y nos bautice y nosotros empezar a hablar las lenguas que Él nos da. Tenemos que anhelar eso para que nosotros podamos ser reivindicados. Para que el Señor diga, está tratando de quitar la iniquidad de su vida. Está tratando de honrarme. Está tratando de agradarme. Y en ese momento, nosotros vamos con Dios. Después nos vamos, ya para ir finalizando, a la esposa de Potifar. Génesis 39:7. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, hey, acuéstate conmigo. Yo sé que esta es una palabra muy fuerte y perdón. Yo sé que es fuerte. Pero vamos a hablarlo. Es algo necesario que se tiene que hablar. Porque es lo que está pasando en el mundo. Porque la palabra de Dios nos va a ir quitando todas esas manchas. Nuestra vestidura tiene que ser blanca. Si nosotros queremos casarnos con nuestro hijo, con nuestro amado, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, dice, a la mujer, a la novia que se preparó, se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, pero solo a la que se preparó. Entonces, aquí la esposa de Potifar provocó una infidelidad. Una infidelidad. Y otro punto, lujuria. Y eso es muy impresionante. Aquí, este versículo dice que tentó a José. A quien tentó fue a José. Entonces, si nosotros recordamos, ¿en qué otro pasaje de la Biblia vemos que se tienta? Y el tentar es un acto, perdón, pero es un acto del diablo. Tentó a Eva con la manzana. Ese es un punto muy importante. Y el segundo hecho importante es cuando tentó a Jesús en el desierto. Y aquí tienta otra vez a José. Entonces, el que nosotros tentemos a alguien, nosotros lo tratemos de manipular, es una influencia de la iniquidad de nuestra vida. ¿Y cómo va a salir eso? Reconociéndolo. Espíritu Santo, yo reconozco que yo tengo esto, y que hoy quiero ser libre, hoy quiero despojarme de eso, hoy quiero
quiero entrar en amoríos otra vez contigo, regresar a ese primer amor. Porque la iglesia que fue la única que fue encontrada perfecta fue Filadelfia. ¿Pero qué tenía Filadelfia? Su nombre significa amor fraternal. Lo primero que tenemos que tener para quitar eso es amor hacia Dios, amor hacia nuestro hermano. Quitar todo eso. Reconocer que sin Cristo no somos nada. Reconocer nuestra situación. Y el Espíritu Santo obra. Él actúa. Nosotros vemos cuál fue la condena de Sansón. De igual manera el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando se apartó de él se fue también su fuerza. Y después él, por querer volver a agradar a Dios, le regresan la fuerza. ¿Y qué pasa? Tira las traves, tira todo destruye todo. Pero es hasta que reconoció su situación. Entonces, lo que tenemos que anhelar, que querer, es obedecer a aquel que nos amó antes que todos. Es querer agradarle a Él. Ayer me hacían una pregunta y era, ¿cómo tú deseas que Dios te hable? Y no la entendía, la verdad. Y la persona esta me dijo, Dios te va a hablar hasta que estemos arrepentidos, hasta que lo busquemos otra vez. Dios habla a quien le busca. Dios está con quien Él está con Él. Como estaba con Enoc, dice la palabra, y Enoc caminaba con Dios y Dios con él. Nosotros queremos que en el Eterno camine con nosotros. Nosotros no llegar a un problema con la esperanza del dinero, sino yo llego ante el problema respaldado con el león de Judá, con aquel que me da la fuerza, con aquel que me va a dar la victoria, porque soy su hijo. Como dice, igual en la palabra dice, que el Señor Jesús, el Padre, nos adoptó para que el Señor Jesús fuera nuestro hermano mayor, su primogénito, y nosotros sus hermanos chicos. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo de nuestro hermano, de nuestro Padre, de nuestro amado. Porque el Señor Jesús se va a querer casar con una esposa preparada, sabia, sin iniquidad. Y la única manera que lo vamos a sacar, con el Espíritu Santo. El día de hoy, para terminar, les invito a que reconozcamos esa situación en la cual nos encontramos. Que despojemos todo poder, todo altar que tenemos hacia otros dioses, toda iniquidad que está en nuestro corazón. Que hoy el Espíritu Santo nos haga libres. Que hoy el Espíritu nos ministre. Que hoy el Espíritu Santo se vuelva a manifestar en nuestras vidas. Anhelarlo, como cuando recién llegamos al Evangelio. Que realmente lo amemos en nuestra vida. Padre, bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre, bendito eres, Espíritu Santo. En esta tarde venimos delante de ti, reconociendo
todas aquellas actitudes, todas aquellas blasfemias que hemos hecho en contra de ti y no te han agradado. Todas aquellas cosas que hacemos que a ti te entristecen, Espíritu Santo. Todos aquellos ídolos, todas aquellas altares que nosotros levantamos a alguien que no eres tú, papito hermoso. Redargúyenos, por favor, Espíritu Santo. Haz que cambiemos nuestra manera de pensar. Haz que cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de entender. Guía nuestra vida, la ponemos en tus manos. Quita toda aquella iniquidad, todo aquel pecado que a ti no te es contento ni te es grato, Padre. Despoja, por favor, quita, barre toda esa basura de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Quita todo eso que nos aleja de ti, que nos aleja de tu presencia, que nos aleja de tu amor, que nos aleja, Señor, de un día estar contigo en el paraíso, que nos aleja de un día casarnos contigo, papito bendito. Quita todo de nuestras vidas. Hoy nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos como iglesia y clamamos, apelamos por tu misericordia, apelamos por tu amor, apelamos por tu bondad, Señor. Porque tú eres el único que nos va a salvar, el único que vino a morir por nosotros en la cruz, el único que nos amó, Señor. El día de hoy quitamos todo de nuestra vida que a ti no te gusta, que desaloja, Señor, todos esos sentimientos de odio, esos sentimientos de contienda, de envidia, de resentimiento. Señor, quítalos, arráncalos de nuestra vida. Arranca todo aquello que no te gusta, toda aquella inmadurez en el Evangelio. Por favor, hoy quítala, papito bendito. Quítala, Espíritu Santo. Haznos libres de todo aquello que nos aleja de casarnos contigo. No permitas que el león nos devore, no permitas que el enemigo nos acuse, no permitas que los de afuera nos juzguen, Señor. Nosotros reconocemos tu poderío, nosotros reconocemos tu magnificencia, tu honra, tu enorme amor, Señor. Y queremos pertenecer a ti, queremos pertenecer a tu cuerpo, queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, Señor, en la tierra. Te lo pido, Señor bendito. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de
palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Que vamos, encienda su fe. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Sabe lo difícil, hermano? Lo difícil que es darse cuenta que dentro de nosotros aún sigue habiendo cosas que tienen que removerse. Como esto de la iniquidad, hermano. ¿Cómo ahuyentarlo? Con la misma palabra que dice: porque el amor echa fuera todo el temor. ¿Sabe que muchas veces, hermano, esa iniquidad, ese pecado, el recordar, el volverse atrás, es a causa de que nos da temor el seguir avanzando hacia adelante? Vaya que la palabra de Dios, hermano, nunca se equivoca. Pero por eso tenemos la escritura que dice: tu amor echa fuera todo el temor. Así que todo el temor, hermano, del porvenir, hoy se va, hoy se cae en el nombre de Jesús. Todo lo que nos hacía recordar el viejo hombre, el pasado, hermano, las vidas anteriores que teníamos, todo se va, porque el control lo tiene el Señor Jesucristo en su mano. Los velos están cayendo hoy vaya libre a casa, hermano. Puedo ver con claridad. Vaya encendido en fe. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los velos se caen, los velos están cayendo y puedo ver con claridad, con poder y con autoridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control,
Nunca pierdes el control. No queremos, Señor, ofender tu presencia. No queremos que te apartes, Señor, porque esa es la encomienda que tú nos diste en esta casa. Guardar la presencia del Espíritu Santo. Si alguno de nosotros, Señor, ha tenido alguna circunstancia que haya lastimado tu corazón, sé propicio a esto, Padre bueno, porque fiel y justo es aquel que nos perdonó, que llevó todos nuestros pecados y transgresiones en la sangre, aquel que llevó nuestros delitos y pecados en una cruz, el que pagó a precio de sangre. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te amamos, Señor, te honramos y te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la vida de tu siervo. Gracias, Padre Santo, porque el día de hoy, Señor, ha traído, Señor, palabra a nuestro corazón. Bendice, Señor, su vida. Bendice, Señor, su casa. Bendice, Padre Santo. Bendice, Señor Jesucristo, su trabajo. Bendícelo, Padre Santo, en todas las áreas de su vida, porque nada más grande podemos dar, Señor, que no fuera, Señor, de lo que recibimos de tu mano. Y lo que recibimos de tu mano es amor, misericordia y paz. En el nombre de Cristo. Hoy, Espíritu Santo, que nos despedimos de tu casa. Hoy, Señor Jesús, llévanos en paz, llévanos con bien. Danos, Señor Jesucristo, lo que necesitamos. Bendito sea, Señor Jesucristo, en la tierra, y bendito sea, Señor, en los cielos. Que el Señor le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Dios del cielo siempre nos mire con agrado y Él nos conceda tener paz. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.